Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en el último día de la celebración de la Semana del Turismo, ¿verdad? Que ya es una tradición de la carrera de turismo ecológico, pues dedicar siempre esta semana a reflexionar sobre los retos del sector, los retos y el estado del sector. Este año con el eslogan de por el desarrollo responsable del ecoturismo en Costa Rica, donde hemos tenido una semana bastante cargada de actividades muy diversas que nos han aportado reflexiones, diferentes vivencias y también desde distintas voces y sectores hemos tenido espacios con actores locales, ¿verdad? De la comunidad de Cartago, las voces de los y las estudiantes de la carrera, ¿verdad? Que han sido un pilar fundamental en esta Semana del Turismo, el aporte también del sector académico, tanto de la carrera como de unidades académicas hermanas y amigas, las voces también del sector empresarial, ¿verdad? Del empresariado turístico, de las cámaras también de turismo local, conformando así una red de actores, ¿verdad? Visibilizando diferentes actores vinculados al sector turismo, desde donde hemos partido y podemos seguir partiendo para generar propuestas, estrategias para el turismo, siempre pues teniendo presente esta vinculación, ¿verdad? Como universidad pública que somos, ¿verdad? Universidad de Costa Rica, que siempre pues tenemos en la mira la necesidad también de generar incidencia en la sociedad, ¿verdad? No simplemente encerrarnos en las cuatro paredes, en este caso del recinto, ¿verdad? Sino siempre tender lazos, compartir conocimientos desde distintos sectores. Estamos entonces en esta última actividad, Crisis e Historia, entre 1978 y 2020, y específicamente los impactos sobre el sector turismo. Y nos acompaña, ¿verdad? Un invitado muy apreciado, ¿verdad? Y que en distintos momentos también ha colaborado incluso en otros sedes y recintos de esta universidad, también desde el área del turismo y desde la historia en específico, el doctor Ronnie Viales Hurtado, quien es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, es historiador, es investigador además del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, y es actualmente también el director de la revista Diálogos, la revista electrónica de historia, ¿verdad? También, que son espacios que como carrera también podemos utilizar para divulgar también el conocimiento que se construye, para seguir reforzando lazos. Así que vamos entonces a darle la palabra a Ronnie para digamos, un planteamiento inicial y después también esperar, ¿verdad?, sus reacciones a ese planteamiento y poder generar ya, digamos, una dinámica de preguntas, comentarios y de conversación para aprovechar también, pues, los puntos de vista que Ronnie nos trae y también las inquietudes que ustedes como estudiantes y docentes de la carrera tienen en esta dirección. Entonces, bienvenido Ronnie y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Sofía por la invitación, a los colegas profesores de la carrera de Turismo Ecológico en el recinto de Paraíso, a las autoridades del recinto, y evidentemente también quiero manifestar una felicitación por realizar este tipo de actividades que nos permiten aproximarnos con visión de trayectoria a problemáticas importantes que estamos planteando como investigadores e investigadoras, pero además que estamos viviendo como habitantes de este país que se llama Costa Rica. Yo, para ambientarme, esa foto que tienen ahí al fondo es una fotografía de una habitación del Hotel Francés en San José en las primeras décadas del siglo XX,
para que más o menos estemos ambientados con la temática de turismo. Y como dijo Sofía, voy a presentar algunas ideas en unos 15 o 20 minutos que sirvan de base para una discusión que podamos tener posteriormente. Ahí le voy a... bueno, ya Sofía me dio permiso de compartir. Entonces, el tema central de la charla de esta tarde es el de crisis e historia en Costa Rica, 1978-2020 e impacto sobre el turismo. Y lo primero que quiero plantear es que uno podría identificar al menos 5 etapas de desarrollo turístico en Costa Rica, tipología y periodización construida por el colega desaparecido Juan José Marín, y a la cual le hice algunos pequeños ajustes, y evidentemente a partir de eso también quisiera dedicar esta charla a la memoria de Juan José. Desde esta perspectiva de trayectoria y donde podemos ubicar la evolución histórica del sector en nuestro país, como les decía, podríamos pensar en 5 etapas que Juan denominó preturismo, prototurismo, turismo primario, promoción turística y a la última, desarrollo turístico, a la que le agregué globalización. ¿Cuáles son las características de estas 5 etapas? Bueno, el preturismo se ubica antes de la expansión cafetalera en Costa Rica, en un periodo que va de 1750 a 1890, por lo tanto, incluye el periodo colonial, y la principal característica de este periodo es que el ocio y el disfrute del tiempo de ocio eran más bien un signo, un símbolo de distinción y de descanso intencionado, pero obviamente orientado hacia los sectores pudientes de la sociedad, que de alguna manera concebían el ocio entonces como un espacio de descanso, digamos, en sus tareas cotidianas. El prototurismo se va a generar a partir de la expansión cafetalera y se va a extender de 1890 a 1930, perdón. Ahí todavía no hay un consumo masivo del turismo, ¿verdad? Y se empieza a concebir esto como una pausa en el trajinar diario. La tercera etapa sería el turismo primario. Aquí hay factores transnacionales que inciden sobre el desarrollo de este tipo de turismo incipiente, como la expansión bananera. Inclusive la United Fruit Company se encarga de desarrollar la promoción turística y se empiezan a generar alguna serie de políticas estatales iniciales desde 1925, cuando en el gobierno de Ricardo Jiménez se crea una junta especial de turismo, pero además se construyen obras de infraestructura que posibilitan la expansión de las vías de comunicación y por lo tanto también una ampliación de los espacios de ocio entre 1930 y 1970. Y aquí ya entra la variable de consumo a jugar en la definición de turismo primario y surgen nociones asociadas como la de paseo, viaje, hasta llegar al concepto de veraneo. Y es el inicio de un proceso de masificación turística, aunque todavía no hay una gran infraestructura para esto. Aquí hay trabajos interesantes recientes, por ejemplo, de Luis Conejo, que por ahí lo vi conectado, seguro con Lizzy también, a la par Villalobos, y de Esteban Romero, que podrían servir para una discusión posterior. La etapa de promoción turística, donde ya sí hay una orientación al consumo importante, aparejada a la publicidad, podríamos llamarlo así, hoy diríamos ya al mercadeo, se inicia ya con un proceso de institucionalización del turismo en el país con la creación de la Junta Nacional de Turismo en 1931, que se adscribe al Ministerio de Gobernación en 1949 y que es la antesala, digamos, de la creación del Instituto Costarricense de Turismo que se da en 1955 y que orienta este proceso de promoción turística hasta antes del boom turístico que los investigadores e investigadoras han ubicado en 1995. Por lo tanto, es un proceso, un periodo en el cual hay un proceso de diversificación de la oferta, de masificación de la demanda, de internacionalización de los viejos y nuevos sitios de turismo que se van creando. Y la etapa del desarrollo turístico pleno, digamos, que se puede ubicar a partir de ese boom turístico de 1996,
y que diríamos que de alguna manera llega hasta 2020, que sería el primer planteamiento que hay que hacer, adecuando esta situación a la situación actual. Ya en este proceso se da una construcción de grandes obras de turismo que potencian una nueva relación entre el turista y su entorno. Hay un gran imaginario del visitante y en alguna medida o en una gran medida, depende del caso, se resignifica y a veces se niega la cultura local para insertarnos en ese consumo de masas en que se convierte la actividad turística. Un eje transversal que atraviesa todas estas etapas es el corporativismo empresarial, porque siempre hubo entonces un vínculo entre la política estatal y el empresariado turístico, sobre todo el grande en esta época. Y también hay un elemento transnacionalizado que vemos que se da desde la época del turismo primario hasta el impacto de la globalización, donde surge una primera gran pregunta que nos puede orientar para el debate posteriormente, y es hasta qué punto este desarrollo del turismo generó encadenamientos con el sector productivo no turístico. Si vemos esto en una línea del tiempo que hizo Juan José sobre la evolución del turismo entre 1825 y 2011, entonces vamos a ver que las etapas van muy de la mano con los estilos de crecimiento económico en el país. La primera etapa está ubicada en la inserción al mercado de exportador, por lo tanto los principales productos de exportación, primero el café, posteriormente hacia esta época también el banano, que da origen al modelo agroexportador, ¿verdad? Luego la crisis del modelo agroexportador en las primeras décadas del siglo XX, la transición hacia el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, y posteriormente el desarrollo de ese estado empresario de la política macroeconómica que se vuelve insostenible en la década de 1980 con la crisis de 1980, y a partir de ahí el estilo de crecimiento neoliberal, donde vamos a tener un nuevo estilo de crecimiento basado en exportaciones y a partir de reformas estructurales de la economía, hasta los inicios de la crisis neoliberal de 2007. Por lo tanto, siempre ha habido una relación importante entre el desarrollo del turismo y los estilos de crecimiento económico preponderantes en cada una de estas etapas. Por lo tanto, el turismo entra a jugar como sector con una característica fundamental de este estilo de crecimiento económico, que es la de que hemos sido una economía abierta y altamente dependiente entonces del mercado internacional. Pero paralelamente hay otro factor muy importante para el desarrollo del turismo, que es la orientación de políticas públicas hacia el sector. Juan José también había construido este gráfico de políticas entre 1925 y 2010, básicamente identificando política con el indicador de promulgación de leyes, y podemos ver que efectivamente hay un desarrollo incipiente desde 1925 que se vuelve mucho más marcado ya en la década de los 80, que es la época del boom turístico. Por lo tanto, hay un apoyo institucional fuerte al desarrollo del sector, que tiene una característica particular con respecto al estilo agroexportador, y es la estacionalidad. Es decir, es una actividad que, como todos y todas sabemos, tiene un carácter estacional en términos de la demanda. Al insertarse el turismo dentro de este esquema o estilo de desarrollo a la TICA, ¿verdad? Evidentemente también ha estado sujeto a los impactos de las crisis económicas internacionales, que también se contagian, ¿verdad? Que son recurrentes y que, independientemente de su concepción, hay que tomar en cuenta que son crisis duales. Se pueden originar en el mercado internacional, pero evidentemente también tienen causas internas que están sustentadas en los estilos de crecimiento de cada una de las épocas que acabamos de reseñar brevemente. Por lo tanto, siempre hay ganadores y siempre hay perdedores en este proceso, no solo perdedores. Esto quiere decir que contemporáneamente y acercándonos ya al periodo central de estudio en que se centra la charla, el sector turístico ha tenido que enfrentar también las crisis que ha enfrentado la economía costarricense después de 1978. En 1979, la segunda crisis del petróleo, ¿verdad? Que básicamente
se originó en un precio incrementado del barril de petróleo que subió de $40 a $126. Por lo tanto, implicó un problema de modelo energético y sabemos que esa segunda crisis del petróleo también se caracteriza porque en términos geopolíticos es el surgimiento del neoliberalismo y ahí es importante entonces la participación de 3 líderes globales como fueron Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Deng Xiaoping en el caso de China. Esa crisis generó un incremento de la deuda, una caída de la inversión extranjera directa en el país y en la región centroamericana y empezó a mostrar límites a esa participación activa del Estado como agente de crecimiento económico que también se transformó en un financiador del estilo de crecimiento que se basó en la deuda. Hasta ese momento era viable basarse en la deuda porque las tasas de interés internacionales habían sido bajas. También se vivió el impacto de la crisis de 1980, ¿verdad? La crisis que se denominó de la deuda latinoamericana, que se originó en una caída en los precios de las exportaciones, un incremento en la deuda externa, sobre todo porque esas tasas de interés bajas se elevaron por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y esto acarreó un proceso importante de inflación, de devaluación y de desempleo, que generó también una salida de capitales nacionales, a la par de la caída en la inversión externa. Y en términos globales, lo que sucede con el capitalismo es que a partir de ese momento, el capital financiero empieza a predominar en las relaciones económicas internacionales. Y las élites políticas y económicas de nuestro país y de la región de Centroamérica y América Latina en general empiezan a transnacionalizarse. Obedecen más a los criterios del mercado internacional, las grandes compañías transnacionales internacionales, que probablemente a los estilos de desarrollo nacionales. Y ahí las corporaciones transnacionales se convierten en actores fundamentales entonces de ese elemento geopolítico económico internacional. Y finalmente, para paliar la crisis, se crea como una especie de recetario conocido como el Consenso de Washington, que pasa a ser predominante en la década de 1990 y que hoy se siguen manifestando esta receta como una posibilidad, a veces se plantea como la única, para salir de la crisis, donde se dan medidas de privatización, de reforma del Estado, medidas de control del gasto público, y de venta de activos, y un poco la lógica de todo esto es que el mercado debería ser el principal agente de crecimiento económico y ya no el Estado. Este estilo de crecimiento fomentado desde el Consenso de Washington entra en crisis en 2008-2009 y el sector turismo también, y todos sabemos que a esa crisis se le denomina la crisis inmobiliaria, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos había bajado el precio del dinero del 6,5% al 1%, y eso generó entonces un gran dinamismo, un gran crecimiento del sector financiero internacional. Pero ese sector financiero se saltó las reglas de juego, digamos, de regulación, y empezó a otorgar créditos inclusive a personas que no tenían capacidad de pago. Se les denominó los clientes ninja. Se crearon una serie de instrumentos financieros para este tipo, inclusive se financiaron créditos hipotecarios sin garantía hipotecaria, se crearon filiales de grandes bancos para llevar a cabo estas operaciones, y a principios de 2007 los precios de las viviendas en Estados Unidos se desplomaron, y esto se transmitió a todas las economías que de alguna manera habían tenido nexos financieros con esos grandes bancos. También estuvo mediada la crisis por unos elevados niveles de corrupción, ¿verdad? Y aquí lo importante es que para solventar esa crisis, los bancos centrales y los organismos financieros internacionales salvaron a la banca. La gran pregunta es, en épocas de crisis, ¿quiénes salvan? No al sector financiero, sino a los otros sectores. Esa es una buena pregunta también. Y llegamos a la crisis de 2020. Que el Fondo Monetario Internacional denominó la crisis del gran confinamiento, y donde se proyecta, y aquí entramos ya en el campo de las proyecciones, o sea, de las posibilidades, que la economía global va a caer un 3%,
3 veces más que en 2007, 2008, 2009, porque ahí se cayó un 1%. Y con una evidencia contundente esta crisis que se origina en la caída del consumo, y todos sabemos que fruto de la pandemia por la COVID-19, entonces no hay posibilidades inmediatas de que ese consumo se logre recuperar. Se dijo que los grandes perdedores iban a ser la economía estadounidense, que iba a crecer casi un 6%, la europea un 7,5%, y otros países y economías iban a tener un impacto menor, como el caso de China, digamos. De manera interesante, los organismos financieros internacionales en este momento han dicho que es necesario que el Estado mantenga los ingresos de quienes pierden el empleo. La CEPAL inclusive recomienda que se cree un ingreso de sobrevivencia, digamos, base, y que también los organismos financieros internacionales han planteado que es necesario el apoyo a las empresas para que puedan pagar el salario de sus empleados. La otra característica interesante de esta crisis es que todavía tenemos una gran incertidumbre sobre cuánto va a durar, ¿verdad? Y como acabamos de decir, no hay unos mecanismos claros de cómo estimular la demanda agregada. Piketty lo que ha dicho es que ese sector empresarial se ha convertido más en rentista que en un sector que invierte en la transformación y en el crecimiento productivo de la economía. Por lo tanto, aquí hay que recordar a David Harvey desde la perspectiva marxista, porque recordemos que el capital no es solo una cosa, sino también una relación social. Un rasgo distintivo de esta crisis es que todavía no estamos en condiciones como la de 1979 de un alto precio en el petróleo, porque si no, más bien las dimensiones de la crisis todavía serían mayores. Entonces, ¿cómo impacta esto al turismo? Bueno, el turismo en Costa Rica, en términos muy generales, había tenido impactos positivos, muy positivos, sobre todo en el periodo inmediatamente anterior a la crisis de la COVID-19, que podemos sintetizar brevemente en unos indicadores. Por ejemplo, en términos de turistas, para que vean los cambios importantes, en 1955 Costa Rica había recibido 20.200 turistas. En 1969 ya recibía 121.939 turistas. Y en 1982 recibía 371.582 turistas. Susan Chen y varios colegas de la sede del Pacífico han venido estudiando este fenómeno, ¿verdad? Aquí tenemos un gráfico basado en datos de una publicación de La Nación del año 1971, donde vemos cómo fue el crecimiento del ingreso de turistas en el país de 1956 a 1970. Y obviamente la tendencia siempre fue al crecimiento, sobre todo después de 1964-65. Pero estas cifras, a la par de las cifras del año 2019, son sumamente bajas. Nosotros cerramos el año 2019 con una visitación de 3.139.008 turistas. Así es que, evidentemente, no tiene nada que ver con este ingreso de turistas anterior, que se ubica hasta 1970. Otro indicador importante son los ingresos. En 1950, el promedio mensual de ingresos por concepto de turismo era 1.700.000 colones. Una década más tarde, eso subió a una contribución en el año 1960 de 11 millones de colones mensuales, unos 20 millones de dólares. Pero todavía, hacia 1960, el turismo era superado por las divisas producidas por concepto de exportaciones de café y de banano. Si contrastamos esta situación con la de 2019, imagínense que en el 2019 las divisas por turismo ascendieron a 3.968,3 millones de dólares, de los cuales 2.100 millones se quedaron en el país. Entonces veamos más o menos cómo impacta la crisis. Por ejemplo, la crisis de 1980, que vimos que es una crisis económica, una crisis de deuda, pero que también fue una crisis política y social en Centroamérica, impacta el turismo de manera directa porque Centroamérica era el principal mercado en ese momento.
Por lo tanto, una primera vía de impacto de las crisis tiene que ver con el ingreso de turistas al país. Aquí tenemos un gráfico del ingreso de turistas al país entre 1978 y el año 2000. Evidentemente, en el largo plazo, la línea de tendencia nos va a decir que hay un crecimiento importante como tendencia. Pero aquí podemos identificar el impacto de las crisis. La crisis del 80 parece que empezó a impactar, al igual que en el sector económico desde 1983, pero ya en el año 84, 85, 86, 87 y casi hasta el 88, notamos una caída en el ingreso de turistas en el país. Los niveles de llegada de turistas del año 83 se vuelven a alcanzar hasta 1989. Por lo tanto, vemos que el impacto de la crisis pudo haber tenido aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 años para recuperar niveles anteriores a la crisis. Y a partir de 1990 ya empezamos a ver un crecimiento en términos de la llegada de visitantes a nuestro país, de turistas, que se mantiene en el 91, 92, 93, 94, 95, y generalmente la mayoría de los estudiosos ha planteado que el año 95 es el año de inicio del boom turístico, pero podemos ver que en la década del 90 en general asistimos a una recuperación y crecimiento en términos de la llegada de visitantes, así es que ese boom podría ser un poquito anterior. Y sobre todo se enmarca a partir del año 96, como veíamos en la primera diapositiva, el boom turístico en el país, que luego sigue una tendencia ascendente importante, hasta el año 2000 y posteriormente. La otra vía de valorar el impacto de las crisis sobre el turismo puede ser en términos del ingreso de divisas. Y aquí tenemos un gráfico a partir del 2000, que es cuando ya vemos que hay un considerable incremento de llegada de turistas, hasta el 2019, de divisas por concepto de turismo, esto en millones de dólares. Y podemos notar nuevamente una línea de tendencia creciente de manera importante. Y aquí notamos dos columnas porque esta columna más clara son las divisas en dólares y la columna oscura se refiere a esas divisas más el gasto de los cruceristas, que ustedes saben que por metodología de la Organización Mundial del Turismo, esta estadística de gasto de cruceristas no se incluye dentro de las divisas producidas por el turismo porque esta gente no pernocta en el país. Entonces, esta tendencia es importante, pero también podemos ver el impacto de la crisis de 2008-2009 porque el nivel de ingreso por concepto de divisas del año 2007 crece en el 2008, pero en el 2009 ya hay una caída. Entonces, nuevamente aquí tenemos ahora, en términos de ingreso de divisas, el impacto de la crisis mundial de 2008-2009, que se va a extender por 2009, 2010, 2011, casi 2012. Hasta el año 2013 notamos una estabilidad en términos de que se recupera el nivel de ingresos del año 2008. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4 años de crisis. Y aquí el peso fundamental del rescate de la quiebra de los bancos, entonces de alguna manera explica cómo el capital financiero se salva a sí mismo, digamos, y esto tiene un impacto sobre el turismo, pero que fue un poco más rápida la recuperación con respecto a la crisis de 1980. Además, aquí la llegada de turistas se incrementa por, como sabemos, la llegada de turistas provenientes de los Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente. Ya el turismo regional no tenía el peso que tenía en el momento de la crisis de 1980. Luego de 2013, entonces, tenemos un crecimiento importante. En 2019 recibimos 3.139.008 turistas, como decíamos, y el peso del turismo sobre el Producto Interior Bruto del país llegó al 6,3%, lo que indica que es la principal actividad en términos de participación porcentual en el PIB, seguida de los dispositivos médicos, servicios tecnológicos, seguida de la exportación de banano, y el café está como en el quinto lugar en la actualidad, sexto, séptimo, dependiendo del tipo de café.
Entonces entramos en el terreno del presente. ¿Cuáles son los impactos de la crisis del gran confinamiento sobre el turismo? Son efectos inéditos en toda esta trayectoria que hemos analizado, por lo menos después de 1980. Costa Rica se enfrenta a lo que se ha denominado una temporada cero por primera vez en la historia. Desde el 25 de marzo de este año, el ICT declaró una situación de emergencia total y estado de calamidad. Por lo tanto, ¿quién salva al turismo? Bueno, ahí viene la discusión. Se está pidiendo al gobierno, digamos, que genere políticas públicas para paliar la situación del turismo, pero el gobierno está atendiendo la situación de pandemia. Y por eso una política pública orientada por el sector salud y fundamental fue el decreto del cierre de fronteras del país y la prohibición de ingreso de extranjeros en el territorio. Ese es el factor inédito, digamos, en términos del boom turístico después de 1996. Según el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica es el quinto país más afectado por la crisis del turismo. Y se presenta un desbalance entre exportaciones e importaciones de este rubro, que va a tener, según proyecciones, una afectación cercana al 3% del Producto Interior Bruto. Veíamos que era el 6,9, se va a perder un 3 y probablemente más que ese 3 de la participación del turismo. Paralelamente, y por el interés de ustedes, aquí podemos retratar que según el ICT, el periodo pionero, el turismo ecológico se puede estudiar a partir de 3 periodos. El periodo pionero del turismo ecológico, que ellos ubican entre 1980 y 1988, el periodo de crecimiento entre 1989 y 1994, y el periodo de evolución de destino de turismo ecológico a destino de turismo con base en la naturaleza entre 1995 y 2001. Y aquí hay trabajos recientes muy interesantes de colegas como Lizy Villalobos, que ha trabajado el caso de la Fortuna de San Carlos, de Edgar Blanco, los colegas de la sede del Pacífico, que han trabajado los impactos sobre el turismo en el Pacífico, en Punta Arenas, en el Pacífico Norte, Guanacaste, y en el Atlántico Caribe, Limón. ¿Cuáles son las proyecciones para salir de esta crisis? Bueno, con la apertura de fronteras relativa que se ha dado estos días, de manera gradual, se podría recuperar, según proyecciones, entre el 25 y el 30% del tráfico de turismo del año 2019. Es decir, habría todavía entre un 75 y un 70% de actividad que no se podría recuperar, según el Ministerio de Turismo. La recuperación del sector aéreo podría tardar en promedio entre 5 y 6 años. Vemos que eso es lo que en promedio duró la crisis del 80 y duró la crisis de 2008-2009 para la recuperación del sector turismo, ¿verdad? De tal forma que hasta 2025 se verían en la región niveles similares a los reportados durante 2019, ahí faltó el 9, según la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina. El PIB de Costa Rica se reduciría al menos en menos 2,1 puntos porcentuales por la caída del turismo. El 10% de la fuerza laboral en forma directa se ubica en este sector y más de un 20% en forma indirecta. Esto quiere decir que el sector empleaba a 219,000 personas de manera directa y a unas 400,000 de manera indirecta por los encadenamientos. Entonces, al igual que en otros sectores económicos del país, la crisis del turismo también está haciendo más visibles 2 características muy importantes, que son el desempleo, subempleo y sobre todo el gran nivel de informalidad que en este momento está presente en la economía del país. Entonces, como decíamos, Costa Rica, como planteó Mark Lindenberg en 1988, siempre se enfrenta a ese dilema de las economías exportadoras pequeñas y altamente abiertas. Y aquí lo que me interesa destacar es que para la economía en general hay diferentes cálculos. Según la CEPAL, nuestra economía va a decrecer en un 3,60%, según el Fondo Monetario Internacional en un menos 3,30%, según el Banco Centroamericano de Integración Económica en un menos 2,9%, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica,
en un menos 4,62% o un menos 5,89%, o en un menos 3,99% y un menos 5,09%. ¿De qué va a depender esa recuperación? El instituto ha dejado claro que depende del ritmo de recuperación del turismo. Así es que dependemos de esta actividad, que era la principal, digamos, actividad económica exportadora, para ver cómo solventamos la crisis. Y una segunda característica diferente de esta crisis con respecto a la del 2000, la de 1980, es que estamos en un periodo de bajas tasas de inflación, por lo menos hasta 2018. Si esa condición se mantiene, es otro factor que explica por qué la debacle no ha sido todavía mayor. Y para concluir, entonces, creo que la otra pregunta importante es ¿hasta qué punto el turismo va a poder solventar esa situación de que en la actualidad el presidente de la República haya dicho que dependemos de la reactivación del turismo para superar la crisis? En un país donde tenemos en la informalidad más de 1 millón de personas. Según la encuesta nacional de hogares del INEC del año 2019, eso representa casi la mitad de la población económicamente activa. Un país con una deuda pública de más de 30.000 millones de dólares para 2018, eso representa el 53,6% del PIB, con proyecciones de que eso va a llegar al 30% este año, ¿verdad? Y que podría llegar al 68% en 2020, hasta el 74% en el 2021 y hasta el 80% en 4 años si no se logra reducir ese indicador. Con un desempleo que hasta mayo de 2020 era del 12,5%, unas 430.000 personas. De febrero a abril ya había subido a un 15,7% y el último dato para el último trimestre ya llegamos a un 24% de desempleo, o sea, unas 450.000 personas desempleadas. Con un peso relativo muy importante de las pequeñas y medianas empresas, que representaban en el año 2017 el 97,5% del parque empresarial del país y que empleaban al 33% del empleo formal, que ya está determinado que el empleo formal es el que produce bienestar, digamos, y produce inserción no excluyente en esta sociedad. Y de esas, el 64,2% se dedicaba al sector servicios. Con indicadores de pobreza, según la encuesta nacional de hogares, del 21% en 2019, distribuido de manera diferencial, un 24,2% en el ámbito rural y un 19,8% en el ámbito urbano, pero con una situación negativa, y es que hemos llegado a naturalizar ese porcentaje de pobreza. Y como vimos, hay proyecciones que dicen que esa pobreza se va a incrementar más o menos al 25 o 26%. Con un déficit fiscal del 6% del PIB, que cerró a pesar de la reforma fiscal en un 7% en el 2019 y que se proyecta en un 8,1% para 2020. Con una estructura tributaria regresiva, donde tenemos un 36,3% de impuestos directos y un 63,7% de impuestos indirectos, aparejada de la evasión y la elusión fiscal, que es muy difícil de medir, pero que en el 2013 se calculaba en un 8,2% del PIB y hoy se dice que alcanza el 4,6% del PIB. Las empresas dicen que la carga tributaria del país, que está cercana al 12,8%, es alta porque la tasa impositiva efectiva es del 58,3%. Y aquí otra pregunta importante es ¿cuál mundo empresarial es el que más se ha afectado? Igual que en el turismo. Obviamente, la crisis ha pasado la factura sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Según una encuesta del Banco Central, ha habido entonces mecanismos como la reducción de personal en la quinta parte de las empresas, reducción de jornada laboral, 4 de cada 10 trabajadores, ha habido suspensión contractual o vacaciones obligatorias en 3 de cada 10 trabajadores y el mayor impacto se ha dado en el sector servicios. Y paralelo a esto hay una reforma silenciosa que es la reforma sociolaboral, ¿verdad? Que ha tenido un carácter silencioso en el sector privado que representa entre el 84 y el 85% de la población económicamente activa y que hoy tiene una presión muy fuerte sobre el sector público que representa
entre el 14 y el 15% de la población económicamente activa. Donde ha habido también otro tipo de guerra más de carácter ideológico, donde se ha creado un nuevo enemigo público, ¿verdad? Que es el sector público. Pero en realidad, como vimos, la institucionalización de los sectores, en este caso del turismo, ha sido muy importante. Por lo tanto, el sector público juega un papel preponderante en las posibilidades de solventar la crisis. Los indicadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, en función de esa recuperación del turismo, proyectan una pobreza que puede llegar a ir del 24% hasta casi el 30%, con una pobreza rural del 31,1% o del 26,9% y urbana del 29,3% o del 22,9%. Entonces, ante ese contexto, ese panorama, evidentemente el mayor sentimiento que tenemos es un sentimiento de incertidumbre porque no sabemos de manera efectiva cuáles son las políticas de reactivación adecuadas, cuánto va a durar la recuperación de la crisis, pero sí sabemos que probablemente es una crisis que se vaya a extender por un quinquenio más o menos. Mínimo unos 3 o 4 años, pero más o menos un quinquenio. ¿De qué va a depender? Bueno, depende un poco de la posibilidad de generar un nuevo pacto en el caso del turismo entre todos los sectores representados, ¿verdad? Con participación entonces del sector público, también del sector privado, pero generalmente vamos a depender de la recuperación también de la demanda, fruto de la superación de la crisis y del gran confinamiento y de la pandemia. Y la pandemia sabemos que no va a tener una medida paliativa hasta tanto no se innove con un medicamento que reduzca, digamos, el impacto de la enfermedad y hasta tanto no se cree una vacuna que prevenga el desarrollo de la enfermedad. Entonces, pareciera que la tercera fórmula de salida de la pandemia es la que estamos viviendo, que es aquella en la cual la población empieza a perder el miedo a la pandemia, a pesar de que los indicadores siguen creciendo, ¿verdad? En términos de infectados y en términos de muertes. Y eso también ha impactado indirectamente al turismo porque ha habido algún tipo de recuperación como política que primero se orientó al turismo nacional, ¿verdad? Y que ya se está orientando a la apertura de la llegada de turistas, que vimos que la Organización Mundial del Turismo, el Fondo Monetario Internacional y la Asociación Internacional de Líneas Aéreas dicen que también eso se recuperará a los niveles de 2019 en unos 3, 4, 5 años. Y yo llegaría hasta ahí para no abusar del tiempo de ustedes. Así es que les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias a Ronnie. Si quieres dejas ahí de compartir pantalla para ya vernos todos y todas, ¿verdad? Y poder empezar, creo que un intercambio de una exposición pues tremendamente provocativa y también esclarecedora, ¿verdad? En algunos sentidos. Bueno, agradecer la presencia de estudiantes, colegas de la carrera, colegas historiadores, historiadoras también, aquí presentes. Entonces, pues cedería la palabra para las preguntas, comentarios, reacciones que tengan a partir de esta presentación inicial del doctor Ronnie Viales. Un poco lo que hemos insistido pues desde mi persona, digamos que también tengo a cargo los cursos de historia en la carrera, es entender la historia para poder explicar también las situaciones y los contextos que nos toca atravesar como sector, ¿verdad? No simplemente como un conocimiento ahí anecdótico o para, digamos, aumentar nuestro capital cultural, sino realmente, digamos, con una función explicativa, ¿verdad? Para realmente comprender las características de la crisis que nos toca enfrentar como sociedad y también las posibilidades de superar esa crisis. Tal vez mientras se van animando, si quieren, pueden tanto pedir la palabra levantando la manita, ¿verdad? En la lista de participantes, o si no en el chat, también podemos utilizar ese mecanismo para pedir la palabra, para ir rompiendo el hielo después de esta presentación de Ronnie. Yo le quería preguntar un poco
digamos, en el... bueno, ahí está Fernando, si quieren, después de mi pregunta va Fernando y ahí hacemos una ronda, digamos, de preguntas e intervenciones. Un poco se ha posicionado en el discurso, ¿verdad?, mediático, etcétera, que la reactivación económica y la salida de la crisis pasa fundamentalmente por la reducción del Estado, en términos de recorte de instituciones, recorte de salarios, recorte de personal, etcétera. ¿Qué reflexión podríamos, digamos, construir? ¿En qué tanto ese paradigma del recorte realmente ayudaría a una reactivación pensando en el turismo? O más bien, ¿qué impactos podría tener, por ejemplo, un descenso en los salarios, digamos, de los trabajadores y trabajadoras públicas o en el recorte de instituciones? Entonces, ¿qué, digamos, vinculación podríamos hacer, digamos, entre estas supuestas recetas mágicas, ¿verdad?, que pareciera que tienen cada vez más eco, ¿verdad?, en muchísimos sectores, ¿verdad?, inclusive podríamos decir en algunos sectores también vinculados con la actividad turística. Le doy la palabra a Fernando y después a Christopher para recoger entonces estas tres intervenciones. Y si hay más, les invito a animarse. Muchas gracias, Sofía. Gracias, don Ronnie, por una conferencia así de esclarecedora en tantos aspectos. Y por sacar el tiempo además para podernosla dar. Algo que me gusta de esta carrera, y me voy a salir un poco del tema, del tema específicamente que usted estaba tratando, sin embargo, por las temporalidades es que me llama la atención. Algo que me gusta de esta carrera es lo multidisciplinaria que es. La cantidad de posibilidades, de lecturas que hay sobre un mismo tema. Le comento, yo soy antropólogo, yo soy arqueólogo y estoy dando los cursos de introducción a la antropología y de arqueología como tal. Entonces, mi pregunta va más por un tema de investigación así rápido de preguntas que me están saliendo. Hay un documento viejo de 1976 de Nelson Grauen, que se llama Turismo étnico, artesanías, expresiones del cuarto mundo, una cuestión así. En este libro, esta persona sostiene que la economía mundial hace necesario que las poblaciones locales mercantilicen sus productos. Pero también, para sobrevivir, quiero decir, pero también dice que esa no es la única lógica que está en juego, sino que también los estados seleccionan qué tipos de productos apoyar en función de la imagen de nacionalidad, digamos, la imagen de identidad más bien que se quiere presentar, ¿verdad? Yo no puedo dejar de pensar que el turismo cultural en este país no es el fuerte, no es tomado en cuenta. No hay algo un destino que lo posicione en términos de turismo cultural. La cuestión es, si será que esta autoimagen de nación ilustrada, nación entre comillas blanca, que tanto se ha venido hablando, ¿verdad?, promovida por el Estado, impide de alguna manera promover sectores de la economía o elementos de la vida cultural. Tomando en cuenta que el país es, o por lo menos dentro del mito presente, el país es el líder verde, con una riqueza del medio ambiente, pero se obvian tradiciones que para otros países, y cuidado con esta palabra entre muchísimas comillas, exóticas, ¿verdad?, que se podrían estar presentando. Es una lectura muy personal que tengo. Me gustaría escuchar la lectura, y ya viendo que además hay tantos historiadores acá, me gustaría escuchar esa lectura desde la parte histórica. Y quizá me salí un poco, pero le agradecería unas cuantas palabras al respecto. Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a Christopher y a Francisco. Cerramos esta primera ronda de intervenciones y preguntas y volvemos con Ron. Christopher entonces y después Francisco. Buenas tardes a todos y sí, agradecerle por el tiempo, sí, la explicación muy esclarecedora acerca de la situación. Mi pregunta va por el hecho de que, bueno, se le da tal vez como mucha importancia a lo que se menciona del turismo local y quisiera saber qué tan real puede ser esto al final, porque me parece que no puede ser tan real como que vamos a salir adelante solo con el turismo local. Entonces sí me gustaría tal vez si podría tocar un poco ese tema acerca de qué tan real es que el turismo local pueda ayudar a largo plazo a salir de esta crisis en la que entramos de un solo golpe y podamos salir adelante, digamos, específicamente en el caso del turismo. Gracias, Francisco. Lo mío, bueno, no sé si es exactamente una pregunta o un comentario, pero como hemos Si visto quiere, clases... contesta las preguntas, Francisco. No, gracias. Algo que sí me he dado cuenta mucho que es en Costa Rica, como hemos visto en clase, siempre está como agarrado a un solo producto, digamos, en el tiempo del café, solo el café, y cuando hubo la crisis, ahí mucha gente quedó en la pobreza. Y también, digamos, ya después con el café empezó también el banano, y cuando hay crisis de bananos, siempre también hubo un montón de pobreza, porque yo no sé si hay como una forma de responder a esta pregunta de que por qué Costa Rica siempre se enfoca a un solo producto, porque en la época que estamos ahorita, como bajó el turismo, mucha gente está diciendo, es que Costa Rica solo se agarra del turismo, y como hemos visto, Costa Rica es un lugar completamente lleno de turismo y que genera demasiado Producto Interno Bruto. Entonces yo diría, ¿por qué es este caso que a lo largo de la historia de Costa Rica ha estado viendo que siempre que maneja un solo producto, una sola actividad, y cuando hay una baja de va a caer la economía del país? ¿Por qué no? Sé que ahorita hay más interacción en el mercado internacional, ahorita parado por la pandemia, pero ¿por qué Costa Rica, a pesar de todas estas actividades que ha sufrido, por qué no cambia esa perspectiva de digamos, ofrecer otros productos, expandirse en otras áreas más que solo el turismo que Costa Rica puede ofrecer? Bueno, es un comentario, pregunta, no sé. Muchas gracias, Francisco. Le damos entonces la palabra a Ronnie para responder esta primera ronda y para que vayan pensando si les genera más preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias por las preguntas, pero aquí, como dijo Fernando, aquí hay tantos historiadores y historiadoras que yo espero que Liz y Conejo, creo que ahí a está ver Edgar si hay más también. historiadores, Edgar, y Sofía pueden complementar las preguntas. Con respecto a la pregunta de Sofía, tal vez lo primero que quiero decir es que se ha asociado pandemia en este orden causal, pandemia, crisis. Y en realidad lo que quiero que les quede claro es que ya había crisis antes de la pandemia. Entonces, en realidad la pandemia lo que vino fue, de alguna manera, a recrudecer este impacto en el corto plazo y además con una característica que también es importante resaltar, y es que la naturaleza de la crisis es de hecho global total, ¿verdad? Es decir, impactó a todo el mundo. No es algo que esté impactando un sector, sino a todo el mundo. Es decir, por medio de la pandemia, un agente no humano, o sea, un virus, ¿verdad?, transformó esa economía que parecía muy poderosa, muy potente y que realmente quedó en una situación de demasiada vulnerabilidad. Entonces, ahí pareciera que un primer elemento importante es que falta planificación. Y eso lo vincula con la pregunta de Francisco. La pregunta es también, ¿quiénes planifican? Entonces, un país sin un Estado que organice, oriente y que además tome en consideración la deliberación con la sociedad civil, está condenado, digamos, a seguir repitiendo esta característica de que grupos fuertes
que constituyen corporaciones son los que orientan un poco la lógica del crecimiento, que no es igual a desarrollo. Desarrollo hay cuando existe la posibilidad de que se distribuya, digamos, los beneficios de las actividades económicas entre el mayor contingente de población. Históricamente el país ha tenido la ventaja de que ha desarrollado política social de alto nivel, digamos, aunque todavía nos falta. Por ejemplo, Costa Rica no tiene dos políticas que existen en muchos países de América Latina, en Estados Unidos y en Europa, que son el seguro de desempleo, que vean cómo hubiera funcionado de manera importante en una crisis como esta, y el otro es la asignación universal por hijo. Es aquella ayuda económica que otorga el Estado a las familias, aunque la política familiar como unidad de política se puede cambiar porque la familia ha cambiado, ¿verdad? Para que los hijos puedan permanecer en la escuela. Y está demostrado que la permanencia en la educación hasta más o menos 12 o 13 años garantiza que no se reproduce el ciclo de pobreza. Entonces, ahí se nota la importancia de la participación del Estado. Otra cosa es la ideología que tiene como meta reducir el tamaño del Estado, ya no solo por la evidencia, sino porque es parte de su ideología, ¿verdad? Si el Estado representa el 15% de la población económicamente activa o el 14%, realmente entonces pareciera que una reforma de ese sector no va a cambiar las relaciones estructurales en términos socioeconómicos de este país. Lo que puede hacer también es ampliar la crisis desde ese punto de vista. Entonces, ¿quiénes son los agentes de la reactivación? Solo los empresarios, y solo los grandes empresarios, no necesariamente. También el Estado y también la sociedad civil. Quizá lo que ha cambiado es la conformación estatal y quién domina el Estado. Eso sí es un detalle que habría que considerar para una discusión posterior. Y la política social también había alentado un poco el desarrollo de ciertos sectores vía consumo, porque la garantía de un ingreso mínimo, aunque hoy sabemos que cada vez más se irrespeta el salario mínimo en nuestro país, ¿verdad? La garantía de un ingreso mínimo, yo digo empresarios que dicen que es demasiado alto el salario mínimo, y uno dice, en un país tan caro como este, ¿cómo ese salario mínimo va a ser elevado? Y el ataque al sector público, reduciendo y bajando su salario, congelando salarios, etcétera, etcétera, que son medidas que se toman en todo el mundo con este predominio de esta ideología neoliberal, van a incidir también sobre el consumo, porque entonces la gente va a tener que cambiar sus patrones de consumo y probablemente va a tener que decidir entre ir a consumir, digamos, productos turísticos o mantener su nivel de vida en términos de acceso a otro tipo de bienes, que también es una decisión importante y que probablemente se toma en el seno de la familia. Entonces, creo que hacia el futuro deberíamos trabajar en formulación de políticas públicas sociales más contundentes, pero también de desarrollo de otros sectores como la ciencia y la tecnología. Pero no panfletariamente. Ahora vuelvo sobre eso, respondiéndole un poco la pregunta a Francisco. A Fernando, una propuesta que te hago interesante tiene que ver con que estamos promoviendo el estudio de lo que llamamos las economías de base, porque en estas crisis que hemos visto siempre ha habido perdedores, ha habido gente perjudicada, los sectores más vulnerables, que han buscado ciertas estrategias para salir de la crisis. Y tenemos que identificarlas porque una política pública hecha desde arriba sin tomar en cuenta las necesidades de esa población, que es la mayoría de la población, evidentemente puede tener un resultado contrario al que se busca, precisamente por no tomar en consideración sus características. Y ahí los antropólogos tienen mucho que decir. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia de estas personas, digamos, y de estos sectores que han sido más impactados por la crisis? El turismo se masifica cuando se convierte en una commodity, es decir, cuando los precios están al alcance del mayor contingente de población. Y a partir de ahí se dinamiza esto. Pero como estabas diciendo muy bien, no está esto ajeno a los procesos de construcción de identidad en los países, que también genera otro nicho de turismo, que es el turismo cultural. Curiosamente, en este país, el reconocimiento de esta sociedad como multicultural y pluriétnica fue de los más tardíos en América Latina. Y en este momento no hemos reconocido los derechos de la naturaleza.
Entonces, desde la Carta Magna, que plantea cuáles son los elementos básicos de integración de la sociedad que originan el estilo de cohesión social a la tica, imagínense que se nota una política pública orientada desde lo que Lara Putnam llamó el racismo estatal. ¿Por qué les planteo esto? Porque resulta que en las etapas de turismo primario, digamos, y preturística, como la llamaba Juan José, inmigración y turismo iban muy de la mano. Pero de la mano de esto iban a serie de legislaciones restrictivas, ¿verdad? Para que no ingresaran ciertos grupos de población. Entonces, hoy tenemos estudios muy interesantes sobre la migración china, que han crecido mucho en los últimos años. Estudios muy interesantes sobre la inmigración proveniente del Caribe, ¿verdad? Tenemos estudios muy interesantes sobre la migración nicaragüense, pocos estudios sobre la migración colombiana. Entonces, pareciera que Costa Rica también es como un puente cultural y que eso también hay que explotarlo de alguna manera en su relación con el turismo. Pero hay un eje que atraviesa esto que es doble, que es el eje de la pobreza y la desigualdad. Entonces, mientras nosotros no atendamos las necesidades de esas poblaciones que están en mayor condición de pobreza y que tienen un impacto mayor de la desigualdad, donde se ubican poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente no podemos generar el desarrollo autónomo, autóctono de un tipo de turismo masivo, digamos, orientado hacia la cultura. Y esto tiene mucho que ver con esa idea de blanquitud en Costa Rica, con esa idea de racismo estatal y con la idea esa de que finalmente somos una sociedad que ni siquiera ahora se dice mestiza, ¿verdad? Sino que se sigue autoconcibiendo como blanca. Entonces sí, me parece que sería muy interesante orientar proyectos hacia superar esa limitación en la autopercepción de nuestro país en términos de su identidad cultural. Christopher, el turismo local puede ser una alternativa importante, debería ser una alternativa importante. En otros países lo ha sido. Entonces, esto es lo importante de hablar con base en evidencia y no con base solo en ideología, ¿verdad? Entonces, en otros países lo ha sido. Pero tenemos una característica en este país que es un limitante, y es que es uno de los países más caros de América Latina, por no decir el más caro. La OCDE, en sus diagnósticos sobre la economía costarricense, ha planteado que uno de los elementos para que este país sea tan caro es que no se respetan lo que ellos ven como reglas de juego de competitividad. Es decir, hay como una monopolización de ciertas actividades. Y cuando esas actividades se monopolizan, entonces los precios no obedecen al juego de la oferta y la demanda, que sabemos que no funciona tan así, pero que sí funciona de alguna manera así, sino que obedece a los intereses corporativistas de cada sector. Entonces, si el turismo local tiene que competir contra el gran turismo, llamémoslo así, tiene problemas, mientras no se respeten esas reglas de juego. Y por otro lado, la otra característica importante de Costa Rica como país caro es que ese gran turismo también contribuye con el hecho de que el país sea caro y no motiva, digamos, una demanda para el turismo, de parte del turismo nacional para el crecimiento o para la participación en proyectos de emprendedurismo, digamos, en pequeña escala o de pymes. Y lo vimos en la actualidad. La informalidad tenía un peso muy importante en el sector turístico y la crisis entonces impactó de manera directa a todo este contingente laboral que no tenía un empleo formal, digamos. Entonces pareciera que la orientación tanto del turismo local como del gran turismo tiene que orientarse a garantizar ese tipo de empleo, porque ya está demostrado también con evidencia que el tipo de empleo formal es el que te garantiza una inserción menos excluyente en la sociedad y te garantiza unos niveles de bienestar satisfactorios, tanto bienestar material como bienestar subjetivo. Y Francisco, sí, no es que el país, digamos, de alguna manera siempre haya apostado por un único producto. Hoy hablamos de monoexportación, no hablamos de monocultivo. Vemos que hay una diversificación, uno no puede ocultar esos datos de que se ha diversificado, digamos. Si usted ve las listas de exportaciones recientes y las compara con las de los 80, son muy diferentes. Por lo tanto, ha habido un cambio.
Lo que pasa es que seguimos dependiendo de esa gran cosa que se llama mercado mundial, ¿verdad? O mercado global, que es el que va marcando las tendencias. Entonces ahí nuevamente el elemento de planificación debería ser importante como para ver por dónde va el cambio en ese mercado. En términos de la retórica neoliberal, se supone que estamos en transición hacia lo que algunos llaman la cuarta, otros llaman la quinta revolución industrial, que está muy centrada en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, potenciado por Internet, ¿verdad? Digamos, y que se orienta al hecho de que en el futuro vamos a tener más tiempo de ocio. Creo que esa es la gran oportunidad que existiría para el sector turístico si es que la tercera o cuarta revolución nos llega. Creo que un país como Costa Rica no está preparado, aunque usted lo ve en todos los discursos, pero yo no veo dónde están preparando al país para la tercera o cuarta revolución industrial si es que existe. Porque las políticas de ciencia y tecnología no van orientadas hacia eso. Lo que van orientadas en alguna medida es a decir que debemos favorecer las carreras STEM, que son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuál es el problema? El problema es que ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas sin pensamiento, sin economía, sin planificación, sin ciencia social, nos convertirían como en un laboratorio que perdería un poco todas estas ideas de pacto social, cohesión social, que serían un poco acríticas, que no llevarían el peso de la trayectoria de los regímenes, que no tendrían muy claro hacia dónde podríamos ir, ¿verdad? Y todo orientarlo hacia generar actividades de valor agregado también debería permitirnos ver que el valor agregado ya no está en la producción, sino que está en otras etapas del proceso productivo. Está en el diseño, está en los componentes inmateriales de la producción. Entonces, ahí cumple un papel fundamental no solo las carreras STEM, sino también todas las otras carreras. Para amarrar las 4 preguntas, lo que tendríamos que preguntar es ¿quiénes son los que orientan la política turística? Y la segunda gran pregunta es ¿para quiénes? ¿A quiénes favorecen esas políticas? Muchas gracias, Ronnie. Una clase de historia del turismo y también de historia económica. Aquí comprimida. Más preguntas, comentarios. Creo que han sido ideas sumamente provocadoras las que ha colocado Ronnie en el tapete y completamente pertinentes al ejercicio, a su futuro ejercicio como profesionales en el turismo o presente ejercicio, ¿verdad? Sabemos que hay estudiantes que también ya trabajan y estudian. Hay aquí también colegas de la carrera. No sé si hay alguna otra intervención que quieran hacerle a Ronnie. Le damos la bienvenida a William Du, que es el coordinador de la carrera de turismo ecológico. No se pudo conectar desde el inicio porque estaba atendiendo labores administrativas, ¿verdad?, propias de su cargo, pero que ha estado pendiente hasta el último detalle de esta actividad. También le cedo un poco la palabra a William, que hace el esfuerzo ahorita en acompañarnos. Muchísimas gracias, Sofía. Lástima que llegué unos minutos tarde, perdí la presentación de Don Ronnie, pero igualmente lo voy a ver en la grabación. Realmente agradecerle a Don Ronnie por su tiempo de compartir con los chicos de la carrera parte de sus conocimientos en ese sentido y su exposición. Como decía Sofía, no les puedo acompañar desde el inicio porque fui convocado a una reunión con la directora de docencia, ¿verdad? Entonces, donde manda el capitán, entonces... Capitana. Muchas gracias por la invitación, William. Exactamente, no, y esperamos que haya sido de bastante provecho, sobre todo para los chicos de la carrera que tengan también otra perspectiva a nivel histórico de cómo, digamos, la crisis, ¿verdad?, del 78 hasta, digamos, del 78, ¿verdad?, y hasta el 2020, cómo ha repercutido en sí con el turismo. Entonces, agradecerle también a Sofía, ¿verdad?, por la organización de esta actividad, que básicamente estamos con broche de oro por ser la última, pero no la menos importante de la Semana del Turismo, que realmente nos ha traído una jornada de reflexiones, de muchas experiencias, sobre todo ante la situación en la que estamos viviendo actualmente, bastante convulsos, incluso en estos días, ¿verdad?, llenos de protestas y de bloqueos del malestar social que estamos viendo en estos momentos.
pero que realmente nos ayuda a tener un panorama, una lectura más amplia de la historia. Y siempre digo a los chicos míos, ¿verdad?, la importancia de conocer la historia para no volver a repetirla. Entonces, agradecerle muchísimo por la exposición. Gracias. Sofía, tal vez Lizzy quiera decir algo sobre el turismo local. Sí, ya va a haber que nombrarla, ¿verdad? Porque yo le he estado tirando ahí indirectas y no. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Hola. Un gusto, Sofía, escucharla de nuevo, a Ronnie también. Bueno, no, me parece que Ronnie ha abordado muy bien el tema, es muy enriquecedor y es muy necesario, creo, este tipo de espacios de discusión, porque a veces hemos como perdido de vista algunos procesos recientes en la historia del país, ¿verdad?, en materia económica, y seguimos como enfocados a veces en temas asociados al agro, etcétera, ¿verdad? Y el turismo en las últimas décadas ha ido teniendo un papel fundamental. También me parece que es muy necesario para los estudiantes de turismo ecológico, ¿verdad? Porque pues la visión un poco de la carrera, yo tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad muchas veces de trabajar con estudiantes de turismo en Tacares, desde hace varios años ya. Y es muy necesario, creo, porque la visión de la carrera es un poco romper esquemas de esa idea de turismo de masas, ¿verdad? De un turismo muchísimo más agresivo en términos de consumo de recursos, etcétera. Y este tipo de espacios es muy necesario, ¿verdad? Para poder concientizar también al estudiante sobre cuál ha sido esa trayectoria que ha tenido la actividad en la que se van a insertar. En materia tal vez como más local, que por ahí se tocaba antes el tema, creo que ha sido una de las discusiones más recientes a nivel internacional, el cómo tratar de cambiar el paradigma con el que se ha trabajado en algunos países hacia una visión de una política pública que busque el turismo de proximidad, ¿verdad? Que efectivamente genere esos espacios de diálogo entre las comunidades, la pequeña y mediana empresa turística y la población local, ¿verdad? Entonces creo que un poco esta discusión que Ronnie nos ha traído en esta tarde y las cifras que son bastante preocupantes también, ¿verdad? En términos de las proyecciones que se hacen, creo que merecen que haya un esfuerzo por generar una revisión de la política pública, ¿verdad? Porque pareciera que estamos, o que nos insisten desde ciertas instancias en que tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Y hemos sido conscientes con esta situación actual de la vulnerabilidad que representa. Entonces, en materia de turismo de interior, turismo rural, digamos, turismo que busca insertar a pequeños productores turísticos, esto es nefasto, ¿verdad? No es la misma capacidad que tiene una gran empresa turística para subsistir, para competir con abaratamiento de precios, de tarifas, etcétera, no es lo mismo. Entonces, es necesario que se genere esa conciencia, ¿verdad? Y que evidentemente se busque una reestructuración, tal vez, de esa política turística en ese ámbito. Y de verdad felicitarlos por este tipo de espacios, porque es muy necesario que se generen estas discusiones. Un gusto. Muchas gracias, Lizzy. Una gran trayectoria también en la carrera hermana en Tacares, ¿verdad? Que es también bueno generar esos vínculos, ¿verdad? Entre todas las sedes y recintos que están desarrollando esta carrera en la Universidad de Costa Rica. Y está Leonel también, que quiere participar. Le damos la palabra a Leonel. Buenas tardes. Con la presentación de Ronnie se habla del COVID-19 más que un shock externo. Entonces, tal vez, como, ¿verdad? Que si esto hace referencia a las acciones sociales y estatales que contribuyen a generar una serie de particularidades internas que debemos enfrentar para mejorar el ingreso económico, que es algo que se está hablando
por parte del gobierno estos días y también en la ayuda a mejorar el turismo. Eso porque, ¿verdad?, dependemos de las economías internacionales y tal vez, Rory mencionaba la crisis económica del año 2008-2009, que si se puede aprender algo de eso, o a partir de eso, alguna planificación en, no sé, en Costa Rica, que resulta importante comprender para entender esto de mejor manera, porque tal vez en el año 2009 sí el sector turismo fue muy golpeado, pero no sé si hoy en día se ha visto más perjudicado o no es uno de los sectores más perjudicados por la crisis mundial. Muchas gracias, Leonel, por la pregunta. Tal vez para cerrar esta última ronda, no sé si hay más intervenciones a modo de reflexión o de preguntas que quieran hacerle a Ronnie, aprovechando que hoy lo tenemos aquí compartiendo en este espacio, sino tal vez para cerrar una última pregunta relacionada con algo que brevemente planteó William, el tema de, digamos, estabilidad política y turismo, ¿verdad? Un poco pareciera evidenciarse, ¿no?, una importante crisis de legitimidad política de la actual administración. Hay casi que una especie de olla de presión, ¿verdad?, en estos momentos, ¿verdad?, en la sociedad costarricense, que poquito a poco va soltando, ¿no?, ese vapor que lo vemos en constantes, cada vez más cercanas oleadas de descontento social que se expresan en las calles particularmente y últimamente bajo el repertorio también de bloqueos que se están ubicando, ¿no?, en centros también importantes para la movilización de mercancías y también del turismo, ¿verdad? Zona norte, Caribe, etcétera. Entonces, tal vez finalizando también agregar alguna reflexión pues en ese sentido, ¿verdad? La necesidad también de construir pacto social, diálogo, como una condición política también necesaria para la reactivación o por lo menos superación de la crisis, ¿verdad? Que tal vez es un plano anterior a la reactivación. Entonces, le cedo la palabra a Ronnie para que pueda hacer un cierre de estas últimas preguntas. Leonel, sí, el sector turismo ha sido uno de los más impactados y los países que dependen de ese sector, uno lo puede ver en las noticias todos los días, el caso español, ¿verdad? Aquí, que dependía altamente del turismo y que ha entrado en una crisis tremenda precisamente por la falta de llegadas de visitantes de sus países vecinos, ¿verdad? Y de otras latitudes. En el caso de 2008-2009 hubo un impacto sobre el turismo importante, pero sobre todo se orientó a la infraestructura. Y como fue crisis inmobiliaria, ahí el sector financiero fue el que fue rescatado, decíamos, por los organismos financieros internacionales y también por los gobiernos nacionales. Se sacaron lecciones de eso. Bueno, en términos de la desregulación del mercado financiero internacional, más o menos, porque el mercado venía regulado, se desreguló sobre todo después de los 90, ¿verdad? Estaba desbocado en la década de 2010, digamos, en la década de 2010, y actualmente entonces lo que se crearon fueron una serie de mecanismos, pero para salvar al propio sector financiero. El turismo se salvaría en términos de la relación que tiene con el sector financiero, no por ser el turismo la actividad que se esté pensando en rescatar. Costa Rica tiene una institucionalidad, ¿verdad?, de turismo, hay un órgano rector del turismo y eso también ha contribuido, eso coadyuva, digamos, a pensar en la recuperación del sector. Pero pienso que la lección que no se aprendió tiene que ver con el debate actual que plantea Sofía, y es el debate sobre la fiscalidad y sobre el pago de impuestos. ¿Hasta qué punto el sector turismo, vía impuestos, contribuye con el desarrollo del país? Creo que es la pregunta más importante. Y sobre todo el turismo, digamos, orientado a las grandes empresas turísticas, cadenas hoteleras, que habría que evaluar hasta qué punto se les ha permitido usufructuar, digamos, tanto de los recursos
sociales, económicos, como de la naturaleza en el país, y hasta qué punto había una retribución por parte de esas grandes compañías que obtienen el beneficio económico. Y esto se los planteo porque ya hay varios autores que están diciendo que una sociedad viable es una sociedad que es estable en términos fiscales. Y eso quiere decir que hay impuestos progresivos, que los ricos pagan como ricos y los pobres como pobres, que es una fórmula como retórica, pero lo que quiere decir es que efectivamente se grava la riqueza, el capital, para redistribuir, ¿verdad? Tiene que ver exactamente con esa filosofía. Y podríamos hacer investigaciones que se orienten a ver efectivamente qué es lo que se queda en el país. Vimos que de los 3.800 millones que entraron por concepto de divisa, solo 2.100 se quedaron en el país. ¿Qué se hicieron los otros? Entonces, los costos de intermediación y algún tipo de ganancia que nunca llega al país, es complicado que contribuya con el desarrollo del país y del propio sector por medio de la reinversión. Entonces, me parece que por ahí se podría orientar una bonita discusión y una buena investigación. Y hablábamos de que las crisis no son solo shocks externos, porque evidentemente las crisis impactan sobre una determinada estructura, sobre un determinado sistema, es más, hasta sobre una determinada idea o ideología, o hasta sobre una determinada identidad cultural. Entonces, pareciera que la crisis también se origina entonces en factores internos. No hay que pensar que una vez que se supere la crisis internacional, entonces ya vamos a salir del problema, que es un poco la lógica que se tuvo en 2008, ¿verdad? Sino que evidentemente ahora que estamos claros en que hay que atacar problemas como la informalidad, lo que algunos llaman la uberización, ¿verdad? El trabajo, que le cercena posibilidades de ingreso directo a la juventud, al mercado laboral, que genera problemas de derechos colectivos, donde tenemos normativas que están restringiendo el legítimo derecho a manifestarse. También que tienen que ver con restricciones en el ámbito de la protesta, ¿verdad? Algunos llaman al proceso criminalización de la protesta, pero que también tiene que ver con el acceso a la justicia y reformas que se han dado en el sector justicia, en el sector energía, en el sector salud. Imaginemos Costa Rica con una pandemia como esta sin un sector salud fuerte. Entonces estaríamos en los niveles de los peores países que han recibido el impacto y que han tenido manifestaciones sumamente negativas. Entonces ese es el tipo de discusión que tiene que ver también con la fiscalidad y con combatir mecanismos como la evasión y la elusión fiscal. Si vinculamos esto con lo social, como decía Sofía, y el descontento y la propuesta, también hay otro elemento fundamental que es el desencanto con la política. Y ese desencanto con la política, que es legítimo, que se manifiesta en el abstencionismo electoral, por ejemplo, tiene consecuencias negativas. Mientras la sociedad civil no se organice, es muy difícil rectificar este estilo de gestión del país. Entonces, necesariamente tenemos que optar por la organización y por generar desde abajo propuestas para el cambio social, económico, para el cambio político, para el cambio cultural, ¿verdad? Generar ahí nuevos procesos de confianza, de creación de confianza, de cohesión social, de integración social. Y en una investigación que hicimos junto con David Díaz, entonces notamos que en la región, y ya lo estamos viviendo en Costa Rica, iba a haber un nuevo tipo de movimiento, por llamarlo así, social. Movimientos por la comida, porque hay gente que está padeciendo hambre. Movimientos por acceso a la salud. Vean que ya ahora en el país, ya el sector salud está manifestando que ya tiene la crisis demasiado presente y están solicitando garantía para tener mejores condiciones para atender la pandemia. Hubo también, ante el confinamiento físico, hubo medidas y movimientos contra la circulación, porque resulta que las cadenas de distribución, lo veíamos ayer aquí y lo estamos viendo estos días aquí en Costa Rica, cómo el turismo se ha visto afectado precisamente por la manifestación de ciertos grupos sociales que cortan las vías de comunicación. Pues resulta que los alimentos también circulan por ahí, entonces ha habido países en la región centroamericana, por ejemplo, que han tenido crisis de hambre. Pero también vamos a tener crisis porque con la crisis de los regímenes de pensiones y del sistema de bienestar,
ya la gente probablemente va a tener que trabajar después de los 65 años, porque si tiene una jubilación no le alcanza para mantener su nivel de vida. Y si no la tiene, tiene que seguir trabajando porque está en el sector informal y ahí no hay jubilaciones, ni hay contribuciones, ni hay un régimen no contributivo que pueda garantizarles un ingreso digno para seguir subsistiendo. Evidentemente eso también se explica porque la expectativa de vida ha venido creciendo fruto de todos los cambios sociales positivos que hemos tenido. Pero ya países como Estados Unidos hay gente que se jubilará a los 73 años, por ejemplo. En países de Europa a los 68, 69 años. Entonces, como ven, la juventud va a presionar sobre la vejentud, como decíamos, en un término coloquial, ¿verdad? Porque van a estar copando y ocupando los puestos que antes supuestamente se liberaban fruto de los procesos de jubilación. Y para cerrar todo esto, Costa Rica como país y como sociedad viable, porque Yuval Harari publicó un artículo sobre Honduras y decía que Honduras no era una sociedad viable por los indicadores de pobreza, informalidad, desigualdad creciente. La crisis nos dejó en una condición similar a la que tenía Honduras antes de la pandemia, a muchos países. Entonces, Costa Rica ha logrado ciertos niveles de cohesión vía deuda. Entonces, el gran debate actual es deuda e impuestos, ¿verdad? Entonces, vía deuda hemos logrado altos niveles de bienestar. Y esto lo podemos hacer una analogía con la economía doméstica. Nosotros sin créditos probablemente no podemos tener acceso a vivienda, no podemos tener acceso a educación, no podemos tener acceso al ocio, etcétera, etcétera. Entonces, el país igual. Lo que hay que cuidar es cuál es el nivel de endeudamiento que podemos mantener, digamos, y que nos puede sostener. Y romper esa retórica que dice que por la vía del emprendedurismo el país sale de la crisis, porque quienes están más golpeados hoy son los pequeños y medianos emprendedores. Entonces sí, pareciera que definitivamente necesitamos que las élites sean más progresistas y que sean menos egoístas que lo que han sido, digamos, y que no traten de utilizar esta crisis para llevar adelante su proyecto ideológico y lograr un cambio social que en la práctica vemos que las reformas desde el 80 lo que han generado es una naturalización de la pobreza, no una reducción real y un incremento en la desigualdad social. Y si eso sigue creciendo, este estilo de cohesión a la tica sí yo creo que está en crisis también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronnie. Yo creo que, bueno, da para parte 2, 3 y 4, ¿verdad? Este conversatorio. Por ahí nuevamente en el futuro le tocaremos la puerta. Creo que es una temática que requiere profundización. Son muchísimos los retos que se nos plantean como profesionales y futuras profesionales, ¿verdad? Graduadas además de una universidad estatal, y en ese sentido también hay una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad de contribuir, ¿verdad? De utilizar determinadas condiciones que tenemos hoy en día de acceso a educación, de acceso a conocimiento, también pues para contribuir a salir como sociedad de las múltiples crisis que hoy en día enfrentamos en el plano político, social, económico, cultural, sanitario, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también hay un llamado pues a la creatividad y a la responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos como futuros y futuras profesionales de esta universidad. Con esta actividad, esta gran actividad, cerramos esta semana que ha sido sumamente rica, la Semana del Turismo 2020. No sé si William quiere hacer un cierre formal y oficial, ¿verdad? De esta semana de reflexiones, y de mi parte, muchísimas gracias de verdad a Ronnie por compartir esta valiosa reflexión que esperamos además darle buena difusión, ¿verdad? A través de las redes sociales de la carrera de turismo ecológico. No, muchísimas gracias, Sofía. No queda más que agradecerle a todas las personas, ¿verdad?, que nos acompañaron durante esta semana por medio del Zoom, por medio de nuestros canales de YouTube y de Facebook Live. También es importante agradecer a las autoridades de la Estela Atlántico que nos ayudaron y apoyaron en la organización de estos eventos. También a todos los docentes de la carrera que de alguna u otra manera también se vincularon dentro de este proceso.
y que realmente ha sido un trabajo en equipo y que todo esto ha sido pensando en los y las estudiantes de la carrera para que tengan esos espacios alternativos de información y de formación, ¿verdad? A través de actores locales, de cámaras de turismo, de empresarios y empresarias turísticas, y que por medio de esas reflexiones y esas experiencias compartidas podamos también tener una perspectiva un poco más amplia de lo que es la visión de mundo y que realmente podamos seguir trabajando en construir, aunque suene idealista, un mundo mejor, ¿verdad? Hacer cada día mejor. Y lo más importante, como siempre digo a mis estudiantes, es que si queremos transformar la realidad, tenemos que conocerla primero, y por medio de estos espacios es que se pueden brindar apenas una pincelada, ¿verdad? Como dijo Sofía, esas temáticas dan para una versión 2, 3 y 4 y hasta 5, igualmente con las actividades que hicimos durante estos días. Y no queda más que agradecerle a todos y esperamos que para el próximo año, cuando la carrera cumpla ya 30 años, la sede Atlántico 50 años y la carrera 20 impartirse en la sede Atlántico, podemos celebrar en grande ya entre otro contexto. Sabemos que la situación va a estar dura, va a ser difícil, sobre todo la contracción presupuestaria que está teniendo la universidad para los próximos años, y que sabemos que la situación país no va a ser, digamos, como la mejor manera, pero siempre es importante nosotros hacer esa lectura de la realidad y tratar de buscar alternativas y métodos para transformarla. Y muchísimas gracias al doctor Viales por su participación y a todos por seguirnos, y quedamos en contacto para próximas actividades y aprovechando la virtualidad que nos presenta esa oportunidad de acercarnos un poquito más a pesar de la distancia, a pesar de la situación. Entonces, muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que estén muy Hasta bien. luego, profe. gracias.